Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar otros métodos de aserción disponibles para las instancias de test response en Laravel y mostraremos algunos ejemplos con código. En la anterior entrega de este curso vimos cómo validar el estado de la respuesta de una petición con el método AssertStatus. También aprendimos que Laravel ofrece diferentes métodos semánticos más fáciles de leer y entender para los diferentes estados de respuesta posibles. Por ejemplo, comprobamos que aplicar el método AssertOK era equivalente a realizar un AssertStatus de 200, o que un AssertNotFound sería lo mismo que un AssertStatus de 404. Además de las comprobaciones de estado, Laravel ofrece otras aserciones muy útiles para la respuesta de nuestra petición. Si nuestro backend devuelve un JSON, contamos con múltiples métodos para validar su contenido. Algunos de los más usados son AssertJSON y AssertExactJSON para comprobar la existencia de datos en el JSON. Mientras que con AssertJSON la aserción sería exitosa si los datos coinciden con parte del JSON, en el caso de AssertExactJSON solo lo sería si los datos indicados son exactamente los que contiene la respuesta, es decir, que no podrían haber ni más ni menos. También resulta bastante útil el método de verificación de la estructura JSON cuando lo que nos importa son las claves del JSON y no tanto sus valores. Este método puede ser usado, por ejemplo, para test de contrato en los que queremos cerciorarnos de que una API de terceros nos sigue devolviendo las claves que nos interesan. Otras validaciones incluyen la comprobación del tipo del contenido del JSON o de la inexistencia de algunos datos. Veamos algún ejemplo desde el código. Nos encontramos en el método de test del anterior vídeo en el que nos aseguramos de que la respuesta del servidor era un 200 y de que el producto enviado en la petición realmente se guardaba en la tabla productos. Si quisiéramos, podríamos añadir una tercera aserción para comprobar que nuestro backend devuelve un JSON que se rige a las convenciones compartidas con el frontend. En este proyecto en particular, se sigue la buena práctica de estandarizar todas las respuestas JSON del servidor. Existe un acuerdo con el frontend según el cual todas las respuestas deben devolver un array con las claves data, errors y status. Para validar este tipo de contratos hemos dicho que podemos usar el método response assert JSON structure. Ahí lo tenemos y tendríamos que indicar que las claves que esperamos son data, errors y por último status. Como desde nuestro método de controlador sí que usamos esta convención para devolver la respuesta, en principio la aserción debería ser verdadera. Nos venimos a nuestro método, ejecutamos y pasa sin problema. Como sabéis por vídeos anteriores, todo aquello que sea susceptible de ser reutilizado desde diferentes clases de test, podemos pasarlo a nuestra clase de test case base. Así que vamos a cortar esta aserción, nos vamos a ir a nuestro test case personalizado y vamos a crear un nuevo método. Le podemos llamar, por ejemplo, AssertJSON response válido. Este debe de recibir el test response de Laravel y pegaríamos la aserción. Volvemos a nuestro método de test y tan solo tendríamos que escribir $this assert JSON response válido, pasándole la response del test. Ejecutamos y todo sigue pasando. Estas validaciones serían suficientes para la funcionalidad en cuestión, pero vamos a poner un par de ejemplos más con fines didácticos. Hemos dicho que otro método muy usado para comprobar que el contenido de la respuesta coincide con el que le indiquemos de forma exacta es el AssertExactJSON. En nuestro caso tendríamos un array en el que el data debería de ser null, errors debería de ser un array vacío y status 200. Volvemos a ejecutar y todo funciona. Probemos ahora a comentar una clave y a volver a ejecutar. Ahora fallaría la aserción porque el contenido indicado deja de coincidir de manera exacta. Como podéis ver, nos marcaría que se recibe un JSON con la clave data que no se encuentra en el JSON que esperamos recibir. Para casos en los que no podamos verificar la totalidad del contenido, podemos usar en su lugar AssertJSON. Ejecutamos y aquí sí que pasaría el test, ya que los datos proporcionados simplemente forman parte del contenido del JSON recibido.
En ocasiones puede que el contenido del array JSON sea muy largo. Al existir tanta indentación, arrays y flechitas, con frecuencia podemos equivocarnos al escribirlo. Os vamos a compartir un truco que usa inteligencia artificial para agilizar este proceso. Se trataría de ejecutar un DD con el contenido de la respuesta, lo copiaríamos desde la terminal y desde una herramienta de IA como ChatGPT escribiríamos el siguiente texto que os dejaremos en los comentarios solicitando la creación automática del método AserJSON. El resultado devuelto contendría la estructura y las claves correctas, y lo único que nos faltaría por hacer sería sustituir la parte de los valores que están a fuego por aquellas variables específicas del test. Esta simple operación aumentaría mucho nuestra productividad. Cabe decir que la documentación de Laravel dispone de un apartado específico para el testing de APIs que devuelven JSONs. Este incluye infinidad de ejemplos prácticos, por lo que os aconsejamos que le peguéis un vistazo. Por otro lado, si en vuestro proyecto no usáis Laravel como una API de backend, sino como un framework full stack con vistas de Blade, debéis saber que Laravel también dispone de diferentes métodos para validar que los datos de la vista son los correctos. Habitualmente se usan los métodos AsserViewIs para asegurarnos de que la llamada a un endpoint devuelve una vista concreta y AsserViewHash para validar que la vista contiene un determinado dato o variable. En este ejemplo de la documentación, se estaría validando que la vista contiene la variable user con el valor de Taylor para el nombre. Por último, para acabar el vídeo, deciros que aunque el método AsserSee también es bastante usado para verificar que un determinado texto está presente en la vista, debéis utilizarlo con cautela, ya que puede devolver un falso positivo si el texto buscado aparece en múltiples lugares no deseados en la vista. Y hasta aquí este breve repaso de otros métodos de aserción disponibles con Laravel para las respuestas a nuestras peticiones. Esperamos que esta información os haya sido de utilidad para vuestros proyectos y nos vemos en el siguiente tutorial. Un fuerte abrazo.